Hola mis amigos, me da un placer poder saludar a todos los vecinos de esta, la ciudad parque de Cuba. Gracias por aceptar compartir con nosotros la primera hora de su noche de domingo. Ya está en los estudios de Holguín TV, quien es el artista lírico holguinero que ha hecho la más grande carrera internacional de la comarca. Y pudiera parecer que es descortés de mi parte no estar acompañándoles, sino aquí delante de este televisor. Pero es que cuando de Yuri Hernández se trata, hay que hablar de otro artista tan importante como el mismísimo Yuri Hernández. Se llama, para bien de la cultura holguinera, Arnulfo Hernández. Por muchos años, su obra subió a escena en importantes teatros de Holguín y de Cuba, pero el artista, silencioso quizás, tímido a lo mejor, se quedaba en el camerino, solamente oyendo los aplausos, a veces aplausos que rayaban en el frenesí. Minutos y minutos durante los cuales el público batía las palmas, premiando las voces de los muy famosos intérpretes. Y al final, cuando la prensa entrevistaba a los demás, el artista, siempre en el camerino, guardaba cada uno de los instrumentos con que fabricaba su obra y sonriente, agradecido seguramente, se dedicaba a esperar la próxima función. Se llama, para bien de la cultura holguinera, Arnulfo Hernández, Chichi, estilista del teatro lírico Rodrigo Prats. Y hemos visto al final de estas fotos un muchachito gordito, con quien voy a estar conversando en este programa, porque sé que ese muchachito gordito, del cual vimos un segmentico y posiblemente otras fotos, es nada más y nada menos que mi invitado de hoy, el tenor Yuri Hernández. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, César. Bienvenido a tu casa. Es un placer tenerte en estos estudios. Se enorgullecen todos los estudios nuestros, todas las antenas, todas las cámaras, de tener una voz como la tuya. Muchísimas gracias. Siéntate, por favor, te brindo un café y conversemos. Yuri Hernández, eres un hombre con un talento indiscutible, pero también con mucha suerte. ¿Sí o no? Pues yo creo que la suerte es necesaria para todos los seres humanos, pero creo que también hay que ayudar a la suerte cuando ésta aparece. Hay que estudiar, hay que sacrificarse, hay que prepararse para cuando el destino, la vida, Dios, quien sea, te tenga una oportunidad hermosa en tu vida, no te sorprenda, no te agarre desprevenido, no te agarre sin tener la preparación exacta. La suerte es necesaria, pero la suerte hay que ayudarla un poquito. Igual que el talento, puede ser un hombre, una persona talentosa, que si te sientas encima de las dotes, si te confías en el talento, llega un día que la vida te pasa la cuenta y la vida te dice hasta aquí, porque te confiaste de tu talento, porque no te preparaste, porque no puliste los dones que la vida te dio. Te has presentado en importantísimos teatros de Cuba, del mundo. ¿Quieres contarnos tu historia? Bueno, pues sí, vamos a ver cómo lo hacemos de manera que no parezca que estoy atiborrando al público televidente. Comencemos por el principio, como casi siempre aconseja. ¿Por qué cada vez que hablas de tus orígenes, hablas por supuesto de Holguín, pero nunca es Holguín a secas, sino que es Holguín, Pueblo Nuevo y también el Callejón del Tamarindo? ¿Qué cosa es el Callejón del Tamarindo, Yuri Hernández? Pues el Callejón del Tamarindo es el barrio que me vio nacer, el barrio donde mi familia me gestó, donde mis padres me gestaron. Y es un barrio que me trae muchísimos recuerdos. Mi casita estaba al lado del río, el río que aún existe hoy, y es un barrio muy importante. Allí nací yo y allí tengo todavía buenos amigos y personas que me quieren mucho. Y yo siempre lo digo, yo nací en el Tamarindo y yo, verdad que nunca he ocultado eso y todavía conservo buenas amistades, buenas relaciones allí, al igual que a mi familia. Es cierto que ese río que pasaba por detrás de tu casa
se llevó lejos, quién sabe a dónde, muchas de las muñecas de tu hermano. Así mismo, así mismo, porque era un niño maldito, era un niño travieso y cuando el río crecía, por la ventana le tiré muchísimas muñecas de mi hermana. Pero era eso un entretenimiento. Pues sí, claro, yo veía eso como algo excitante en el mejor sentido de la palabra y yo me divertía muchísimo con eso y mi hermana me lo perdonó. Me imagino, quienes no deben haberse divertido mucho eran las muñecas, ¿no? Pero bueno, sí, así mismo, pero bueno, mi primer escenario como aficionado y nuevamente ya cuando decidí pisar las tablas de un escenario para exhibirme profesionalmente, mi primer escenario fue el Teatro Suñol, el Teatro Comandante Eddie Suñol. Anteriormente, en la vida de aficionado, mientras cursaba el preuniversitario en el IPBC José Martí, allí participé en muchos festivales de aficionados. Pero yo sé que para participar en ese primer festival fue muy traumático para ti. Hemos preparado un momento para que cuentes esa parte. Y claro, has estado muy cerca del teatro lírico. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo de Yuri Hernández del teatro lírico? Cuando cierres los ojos y regresas a la parte más lejana de este momento, ¿cuál es el Yuri Hernández del teatro en el Suñol, con el teatro lírico? ¿Cómo fue ese lugar? ¿Qué ves cuando cierras los ojos y vuelves a ese momento? Es inevitable que recuerde cosas que me marcaron para siempre. Por ejemplo, ver todas las representaciones de aquellos grandes artistas que han pasado por el Teatro Lírico de Holguín. Todas esas personas influyeron mucho en mí, porque en mi familia no hay ningún antecedente musical, no hay ningún artista, no hay ningún músico. Y a través del trabajo de mi padre, yo desde chiquitico visitaba el teatro y vi casi todas, bueno, cuando no me dormía porque era un niño, pero vi casi todas, a medida que fui creciendo, vi casi todas las representaciones del Teatro Lírico de Holguín y todos esos artistas maravillosos que aportaron algo a la cultura de esta provincia y de este país, me influyeron muchísimo. Sobre todo, dos personas que para mí siguen siendo vitales, que siguen siendo fuente de inspiración. Me estoy refiriendo al gran maestro Raúl Camait y a su esposa, la maestra Naya de Provenza. Esas dos personas fueron muy importantes en mi vida porque influyeron tremendamente en que yo algún día me decidiera a subirme a los escenarios y romper con el miedo escénico que yo tenía, que era terrible. Esas dos personas, otros cantantes también, no puedo dejar de mencionar eso, también influyeron en mí, pero el ejemplo, la profesionalidad, la grandeza humana, la generosidad, la nobleza y la sinceridad sobre un escenario que yo observé en la persona de Raúl Camait y en la persona de la maestra Naya de Provenza, mi maestra querida, mi maestra adorada, yo te digo que fue muy importante en mi vida. Yuri, dos grandes voces indiscutiblemente. Sin embargo, ¿por qué es que en ese primer momento, y a pesar de haber convivido con otras grandes voces, además de Náyade y Raúl, por qué es que en un primer momento Yuri Hernández decide que será baterista? Pues sí, por eso fue una etapa que cogí una obsesión con la percusión enorme. Y veía una batería, un set de percusión en la televisión, en unas fotos, en las revistas, y yo me volvía loco. Y parece que la naturaleza me dotó de cierto ritmo, y ese fue mi primer sueño. Pero ahí tengo que inevitablemente mencionar a Raúl de nuevo, por esa gran visión que tenía, de hombre genial. Raúl siempre me veía en estos menesteres de golpeando con baquetas. Hice a mi familia, a mi papá y a mi mamá gastar mucho dinero comprando baquetas de percusión. Pero es que se te rompían. Las rompía y cuando ya yo las veía viejas yo quería nuevas. Yo quería que tuvieran nuevas para empezar. ¿Sobre qué tocabas, Yuri? Tocaba sobre el colchón, sobre las ollas, las tapas de olla. Volvía loca a la familia completa. Los clientes de mi padre de la peluquería ensordecidos por mi furor con la batería. Era una locura. Pero el maestro Camait siempre que me veía en esas cosas me decía: olvídate de eso, que tú no vas a ser ningún baterista, tú vas a ser cantante. Aunque otro célebre maestro holguinero, Lele, dijera que sí, que podías llegar a ser un gran percusionista. Lele, el maravilloso profesor Lele, sí. Lele observó mi eventual talento en la percusión y él
decía que yo podía llegar a ser un buen percusionista. Pero por razones de la vida, y llegué a hacer incluso las pruebas de aptitud, y aún todavía estoy esperando el telegrama que me avise para entrar a la escuela de arte o no, a pesar de que dijeron que me hallaban muchísimas condiciones, que era un muchacho talentoso y toda esa serie de cosas. Pero bueno, recuerdo una anécdota muy hermosa que te la quiero hacer y quiero compartirla con los amigos televidentes. Una anécdota linda cuando fui bendecido en la noche de premiaciones de aquel año 2000, cuando gané el concurso Rodrigo Prats para jóvenes cantantes líricos, el premio Raúl Camait in Memoriam. Al final me topo con el maestro Lele, gran músico de esta ciudad, y me dice: pues chicos, te felicito, perdimos un buen percusionista, pero ganamos un cantante, así que... Y eso fue muy bonito, muy bueno. Pero todavía en ti no queda algo del percusionista. Hombre, claro, a mí me encanta, y yo no me frustré totalmente, porque en el grupo de aficionados del IPBC, yo hice las pruebas, en vez de para cantar, yo hice las pruebas de actitud para ser el percusionista del grupo Juventud, que si la instructora de aquel entonces, Virginia, mi colega querida, me está viendo, ella no me dejará mentir. Ojalá que nos esté viendo y ojalá que llame aquí al teléfono que tenemos en los estudios de Holguín TV. Ustedes, por favor, sigan con nosotros. Nos queda mucho tiempo aún para seguir conversando con quien es, sin lugar a dudas, el cantante lírico de esta ciudad, que ha hecho la carrera internacional más grande de todas las que ha hecho un holguinero. Gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo era ese muchacho que soñaba con ser percusionista? Aquel muchacho que además había tenido una oportunidad única, había estado en el momento en que se preparaban todas aquellas grandes obras del teatro lírico, que estaba incluso en la parte de atrás, en la que casi nadie ve, viendo cómo entraban y salían los artistas, cómo se maquillaban, cómo se cambiaban. ¿Cómo fue la primaria? Pues la primaria fue buena, inquieta. ¿Dónde? En la escuela Pedro Rogena Camait, de mi querido Pueblo Nuevo, mi reparto adorado, que todavía no salgo de allí, y creo que me van a sacar verticalmente de allí, horizontalmente, perdón, de allí de mi casa de Pueblo Nuevo. En la escuela Pedro Rogena Camay, recuerdo, endiabladamente inquieto, sacaba buenas notas, pero era hiperkinético, era la bomba del aula. Además, eras el percusionista del grupo. Exactamente, siempre tocando tajonas, como me decía el maestro. ¿Tajona? Tajona, este muchacho siempre está tocando tajonas, en la mesa, donde quiera, en el pupitre, donde quiera. Siempre fui, pero bueno, pero buen estudiante, y esto te lo digo sin sombra alguna de arrogancia y de petulancia, era buen estudiante. Buen estudiante incluso en las ciencias. Muy buen estudiante en las ciencias, sí, pero las letras me encantaron siempre. Pero ¿es en la primaria o es en la secundaria cuando empiezas a pensar que posiblemente podías ser médico? Asimismo, también me invadió esa duda, ¿no?, de que podría ser médico. Me gustaría, es que me llaman mucho la atención las profesiones nobles y las profesiones que puedan aportar algo a la sociedad. Todas son importantes, pero yo siempre me sentí atraído por las profesiones que podían aportar algo a la sociedad. Siempre me cautivó mucho este tema. Yuri, ¿y la secundaria? La secundaria la pasé en una escuela maravillosa que se llama Alberto Sosa González, en La Embajada. Le decían así antes. Recuerdo que muchas personas le dijeron a mi mamá y a mi papá: ¿cómo? ¿En La Embajada vas a poner al niño a pasarla? Porque en aquel entonces ese reparto gozaba, por si algunas razones, de mala fama. Pues yo te cuento que yo hice una secundaria maravillosa en esa escuela. El claustro de profesores de la Alberto Sosa fue maravilloso. Yo aprendí mucho y tengo unos recuerdos maravillosos. Hasta también vuelve a salir ahí el muchacho inquieto e hiperkinético, hasta que me querían llevar a la escuela de menores. Me querían llevar a la escuela de menores porque era terrible, era inquieto. Entonces yo terminaba todos los ejercicios y empezaba a molestar a los demás del aula. Entonces, es que eras bueno en una persona, una metodóloga, dijo:
Pues aquí la técnica es, si no lo llevan a la escuela de menores para que se calmen los nervios, la técnica es cargarlo de ejercicios para que no tenga chance de molestar a los demás. Y eso fue lo que hicieron, porque era terrible. Y, por supuesto, tuviste que cargar con una cantidad de ejercicios de matemática como creo que ninguno de los otros muchachos. Enorme. Yo creo que eso también chocó en mí, porque después cuando cambié el nivel de enseñanza, yo que había sido bueno en matemática en primaria y en secundaria, cuando llego a la vocacional, sufrí un choque y la matemática me llevó duro, para que sepas, en el IPVC. Yuri, y en esos momentos, además de la percusión que hacías sobre las mesas, sobre los pupitres, sobre las mochilas de los muchachos, sí, ¿no te presentaste en los matutinos, en los vespertinos, ni a cantar? Ni muerto, César, me mataba el miedo escénico. Me mataba, yo no podía presentarme adelante, yo no cantaba ni en la casa, no recité, no fui de esos alumnos que en los matutinos se alzaba y tomaba iniciativas de artísticas, para nada, todo era en secreto. Parece que eso fue creciendo en mí a partir de la etapa cuando yo empecé a ver a los artistas del Lírico de Holguín. Eso fue trabajando dentro de mí, creo yo, y un día sale a la luz. Un día sale a la luz y ese momento lo vamos a contar más adelante, porque seguro que el Yuri Niño, además que creció al lado de su hermana, con sus padres que lo llevaban a eso, a ser niño, en algún momento fue al parque infantil de esta ciudad. Sí, así es. Y en ese parque posiblemente cabalgaste una paloma que hay allí. Sí, claro, naturalmente, cabalgué la paloma y me encaramé en el elefante, hice de todo. Ya, pues yo te invito a que vayamos al parque infantil de esta ciudad y luego vamos a seguir conversando con Yuri Hernández. Gracias por estar con nosotros. Sigan, tenemos hasta casi las 8 para estar juntos. Gracias. Como la genética, la geografía supone herencias que en este caso se llaman costumbres. Nacer en Holguín provoca un deseo incontenible por subir la más larga escalinata nacional. Y asimismo, como el color de los ojos y la mansedumbre en el carácter, se hereda el gusto por cabalgar palomas. O sea, cabalgar una paloma en especial. Era el infantil un parque que no existió hasta 1883, cuando se fabricó para que en la explanada hicieran ejercicios los soldados españoles que residían en el cuartel de infantería, el hoy muy transformado edificio donde está la CTC provincial. Por cierto, ese parque lo construyó el célebre defensor de los estudiantes de medicina, don Federico Capdevila, como lo prueba este viejo documento. Y cuando se conquistó la independencia y se fue el ejército que dominaba la isla, nació la simbólica idea de que allí jugaran los niños de la ciudad. Pero nunca hubo dinero suficiente y pasaron las décadas. Entonces, Fulgencio Batista quiso congraciarse con quienes no lo aceptaban como presidente por golpe de Estado y puso en práctica un plan de obras públicas en el que incluyó un parque para los niños de Holguín. Y al frente puso a la primera dama, Marta Fernández de Batista. Por eso, en la fecha de su inauguración, este se llamó Parque Marta. Desde el primer día ya estaba allí la paloma hecha por Mario Santí. Desde el primer día, los columpios del parque, que al triunfo de la Revolución cambió su nombre por el del maestro de escuela Rubén Bravo, se quedan vacíos porque los muchachos prefieren montarse en el lomo de la paloma y cabalgar en ella por los cielos de la imaginería. Tanto hemos ido y vuelto que la paloma perdió su pico de concreto. Pero nada importa a quienes van y regresan a aquella zona magnífica que por protección mágica es olvidada apenas crecemos. Si, como dijo el poeta, la patria es la niñez, entonces es la patria de los holguineros una paloma mansa que le gana en popularidad a las nuevas palomas de verdad que desde hace poco llevaron a que vivieran allí. Y le gana además
a los otros animales que viven en el parque infantil, sin importar que sean cocodrilos dormilones, o iguanas con cara de jovencitas, o pavos reales que todavía no abren sus colas como de abanicos floridos, o jutías criollísimas, o peces que bordean el mapa. Incluso la paloma del parque le gana al mural colorido que pocos ven, a pesar de que por él se puede descender hasta el fondo del mar. Obviamente que conoces esas fotos que estamos viendo, Yuri. Sí, así es. Fotos muy bonitas de cuando era más joven. Sí. Sí. Ya. ¿Cómo es posible que un hombre con esa voz que tienes se haya temido tanto cantar y haya demorado tanto en descubrir que lo podía hacer? Bueno, te voy a responder enseguida una vez que corrija, porque estaba viendo las imágenes muy hermosas del parque. Yo pensé que se referían al parque 1 de enero, que era donde yo hacía mis andanzas, ¿no? Pero era el otro parque. Claro, porque igual, al ser de Pueblo Nuevo te claro, queda más cerca el 1 muy de cerca, enero. muy cerca. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, César, a veces uno empieza dudando de las condiciones que tienes. A veces uno no sabe realmente si puedes dedicarte a algo dignamente o no. Inicialmente la voz no es la que uno va conquistando con los años. Uno es joven, uno tiene que pasar por un proceso metabólico, fisiológico, de cambios en la voz. Y uno tiene que esperar que el tiempo decida si tú puedes llegar a ser alguien como cantante, algún profesional que pueda ser serio
y pueda brindarle al público lo mejor que se merece siempre el público. Y entonces uno siempre, como decía Eduardo Galeano, como que al despertar uno desayuna dudas, ¿no? Y entonces uno poco a poco, con el estudio, con la aprobación de las personas que te van escuchando, público en general, que adoro yo siempre el público en general, muchas veces más que los críticos, y también personas especialistas que van dando la aprobación y tú buscas en ello una manera de apoyarte en esos criterios y poder seguir. Yuri, IPVC, ibas a ser médico, parecía que ibas a ser médico, y llegas, el muchacho todavía tenía baquetas de las tantas que les compró la familia, un grupo de aficionados, pero de pronto te descubren y cantas en un festival de la FEN. ¿Quién te descubre? ¿Cómo te convence? ¿Por qué ya estabas tú seguro de que podías hacerlo? Bueno, me descubre Virginia. En este momento me traiciona la memoria y no te puedo decir el apellido. Pero bueno, era una rubia, bajita, maravillosa persona. Creo profesora, instructora de arte de allí, de la vocacional. Y yo ya era el baterista del grupo Juventud del IPVC. Y un día, después del ensayo, yo me quedo solo y empiezo a cantar a mi manera. El famoso número a mi manera, solo, encerrado totalmente en el local de ensayos. Y Virginia me sorprende y me dice, oye, pero tú puedes cantar. Ah, no, espérate un momentico que tú vas a representar la escuela en el Festival de Aficionados. Y digo, oye, Virginia, ni muerto. No me hagas esa propuesta que yo no puedo pararme delante de una multitud de personas a cantar. Déjame allá atrás, en la batería, que allá yo soy feliz. Pero me dio tanto, y entonces llego a la casa y hago la anécdota. Luego mi padre me lleva a casa de Nelson Martínez, ese gran barítono que tuvimos acá en Holguín, y su esposa en aquel momento, Lilian González, y entonces ellos me escuchan. Y así me fueron escuchando varias personas. Me escuchó la maestra Ana Riaza, me escuchó el maestro Alberto Dávalos en su casa en el 18 Plantas con una grabadorcita mía pequeñita que yo llevé a cantarle El breve espacio en que no estás de Pablo Milanés, A mi manera, Damisela encantadora. Me hizo una audición en su casa y así comenzó el bregar. Y participaste en ese festival y ganaste. Pues sí, gano en la escuela, a nivel escolar, gano municipal, gano provincial, y debía ir al nacional, pero por problemas de combustible y recursos no se dio. Esa película la he visto varias veces. Sí, Yuri, ahora, inmediatamente que ganas ese premio, ya estás convencido que lo que quieres ser es cantante, tanto que fuiste capaz de dejar en blanco la boleta de la vocacional a la hora de pedir las carreras, o Elisa para estudiar canto, o nada. O nada, o me quedo en la calle. Así mismo, estaba convencido, estaba absolutamente seguro de que lo mío era eso. Y el claustro de profesores me trataba de convencer y muchos me decían, ten cuidado, que puede ser peligroso esto, te puedes quedar. Y yo, había algo dentro de mí que eso no se puede explicar. Había algo poderoso, una convicción que yo vibraba solamente con eso, con la música. Yo no quería hacer más nada, ya renuncié a todo y yo tenía ese convencimiento. Y así fue, me arriesgué y mira, hoy no me arrepiento. Pero desde entonces tienes un delirante deseo de saber cómo es que se canta bien. Exactamente. He tenido la bendición, la oportunidad de hacer cosas muy hermosas en Holguín, mi querido Holguín, como dice la canción, en Cuba, cosas importantísimas. Artísticamente hablando, he tenido la oportunidad de hacer en Cuba. Aquí aprovecho la oportunidad también brevemente para agradecer a una persona que ya no está, que gracias a él fue que yo pude pisar Ciudad de La Habana y desarrollar mi carrera grandemente en la capital. Estoy hablando del maestro Adolfo Casas, que fue el director del Teatro Lírico Nacional, excelente amigo y excelente tenor, que me dio la oportunidad de cantar en La Habana muchos títulos que desgraciadamente por problemas de producción, de recursos, de iniciativas, sabe Dios de cuántas cosas, no hubiese podido cantar en Holguín. De hecho, no los he podido hacer. Pero bueno, te digo que a pesar de todo eso, de todo ese caminito que llevo ya, que en el año que viene se van a cumplir 20 años de carrera profesional, todavía me sigue apareciendo el fantasma de cómo se canta bien. Todavía me vienen las dudas, todavía me escucho y digo, no va bien la cosa, hay cosas que hay que mejorar, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro?
Y entonces es un poco como a veces se torna, según mis amigos, exagerado, ¿no? Pero yo me autoflagelo mucho, técnicamente, artísticamente. También tengo unos parámetros altísimos, unos paradigmas enormes, desde Holguín, hablándote de Camay, desde Holguín, de Nelson Martínez, de María Luisa Clark, todos esos grandes cantantes, hasta los internacionales, que parece que son como mi familia, conviven conmigo a diario. Y me están diciendo cada vez que yo termino una actividad o canto en algún sitio, llego a la casa y pongo esos monstruos. Ellos mismos sin querer me dicen, muchachito, sigue estudiando. Que todavía. Y que todavía, y síguete preparando, que es increíble. Llamaron a nuestro teléfono, llamó Andy Daniel Peña Hernández. Ese es mi sobrino querido. Llama para saludarte. Yuri, cuando hablas de paradigmas, cuando hablas de esa gente que en Holguín admiras, ¿incluyes en ese listado a María Dolores Rodríguez? Claro, pues claro. Absolutamente. María Dolores tuvo una historia como cantante hermosísima y participó en muchos concursos internacionales. En número, te puedo decir que en número de concursos visitados, participó más que yo, tuvo más oportunidades que yo. Pero a mí me hubiera gustado que ella hubiera hecho mucho más, porque ella tiene una voz hermosa y me hubiera gustado a mí personalmente, no sé si esto a ella le gustará, pero bueno, es mi opinión y yo soy muy sincero, a mí me hubiera gustado que ella hubiera hecho muchísimo más con esa voz tan linda. Y entre eso mucho que hubiera podido hacer María Dolores, quizás sentarse y decirte lo que opina de ti. Pues bueno, eso no lo sé, no sé qué opinará de mí. Pero puedes saberlo, porque fuimos con una cámara a la sede del Teatro Lírico, la pusimos delante de María Dolores Rodríguez y le dijimos, mire por favor esta cámara y hable de Yuri Hernández. Bueno, pues, pues vamos a ver. Yo recuerdo a Yuri, chiquitico, en el Lírico corriendo todo el tiempo, una bolita corriendo por todo el Lírico todo el tiempo sin parar, porque él nació en el Lírico, porque su papá fue por muchos años el estilista que nos ponía bonitas a nosotros en el Lírico, nos hacía la cirugía y nos ponía bonitas a todas. Arnulfo, que nosotros le decíamos cariñosamente Chichi, y le seguimos diciendo Chichi. Y entonces te podrás imaginar que si su papá vivía todo el tiempo metido en el Lírico, él también, todo el tiempo estaba en el Lírico. Entonces el padre soñaba con ser tenor. Pero bueno, no cantaba. Y él decía, mi hijo sí va a ser tenor. Y mira, es tenor, un gran tenor, uno de los mejores tenores que tiene este país. Y entonces es un sueño que le cumplió a su papá. Qué cosa más linda que cumplir el sueño de los padres. Tú sabes que los padres siempre quieren que los hijos sean mejores que ellos. Y él es no mejor que su padre, porque su padre es un gran estilista y en su mundo es grande, sino es tan grande como su papá. Y para nosotros, para la historia del Lírico, es una gente que ha tenido una importancia muy grande, Yuri, porque ha sido un cantante que ha hecho una carrera internacional importante, que no todos los cantantes en Cuba tienen esa suerte y no todos los cantantes en el mundo tienen la posibilidad que ha tenido Yuri de hacer una carrera en varios países y hacer obras en casi en todos los continentes, como digo yo. Y él tiene una virtud que creo que hay muy pocas personas la tienen. Él es una gente que cuando empieza a hacer una cosa no para hasta que termina. Él dice, yo voy a aprender mento y se lo aprende y lo canta y no tiene fin. Él no tiene fin para estudiar, es una persona muy estudiosa, le gusta mucho aprender, tiene facilidad para los idiomas, tiene una vis cómica que no se pueden imaginar la vis cómica que tiene Yuri Hernández. Es una gente muy simpática, muy abierta, y sobre todo muy amigo de sus amigos. Es una gente que cuando es amigo tuyo va contigo hasta el final y hace lo que tenga que hacer por ti. Y eso yo creo que es una de las cosas más importantes que tiene uno en la vida, la lealtad y la amistad. Y él es así, También es una gente que no tiene pelos en la lengua, que cuando él te tiene que decir barriga y verde te lo dice, cuando te tiene que decir estás cantando bien, también te lo dice. Y eso es bueno. Por eso la gente a veces quizás piensa, Yuri, pero es sincero cuando te dice las cosas, no tiene miedo a decir las verdades, y yo creo que eso es lo más importante que hay en la vida, decir lo que uno piensa sin tener en cuenta quién esté delante. Él no le tiene miedo a nadie, ni entiende con nadie, solamente dice, yo pienso esto y la realidad es esta y va por ahí. ¿Me entiendes? Yo recuerdo una vez, yo casi que acababa de entrar al Lírico y vivía en casa de Raúl Camay, nuestro fundador y director muchos años del Teatro Lírico, mi maestro también de muchos años, de Raúl Inaya de Provenza.
Y él siempre estaba en casa de Raúl o en el carro con Raúl. Íbamos en el carro, Yuri chiquitico, y Raúl se estaba quedando sin pelo aquí. Y entonces nosotros estábamos sentados en la parte de atrás del carro y Yuri decía, estás calvo, le decía Raúl. Y Raúl se ponía un billete de 20 pesos aquí en la cabeza y decía, a que ya no estoy calvo. Y Yuri, para él eso era una fiesta. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso. Muchas gracias, María Dolores, por tus palabras. Lo que más me gustó de todo lo que dijo ella fueron las frases finales. Porque en cosas como estas o parecidas a estas, siempre la gente dice maravillas y cosas y engalanan y la gente son intocables, son seres imperfectos, invulnerables. Lo que más me gustó es lo que dice ella, que yo para bien o para mal, virtud o defecto, según el análisis de cada persona que haga de mí, soy muy sincero, soy buen amigo. Cuando un amigo reina en mis afectos, cuando entra en el principado de mis cariños, yo voy por ese amigo hasta que el mar se seque, voy adelante. Pero soy extremadamente sincero, extremadamente llano, ¿entiendes? No tengo poses. Si alguien me cae mal, pues seguro que te das cuenta, ¿entiendes? Si no tengo por qué decirte cosas que no son, no te las digo. Digo lo que siento, pero siempre para ayudarte. No engaño a nadie. Si estás cantando mal, ¿por qué te voy a decir que estás cantando bien? ¿Por qué te voy a dar 5 en una nota si estás mal? Eso destruye al artista, eso frena al artista. Y yo muchas veces soy exigente conmigo, imagínate, durísimo. Así soy también con mis colegas al punto de caer mal y de buscarme problemas. Pero gracias, Dolores, por lo que dices. Gracias además por demostrar a todo el equipo de Holguín TV que te caemos bien. Muchas gracias. Ha sido muy cariñoso con nosotros, claro, muy amable siempre. Claro. Yuri, el Festival Primavera de Pyongyang, ¿es esa tu primera salida al exterior? No, mi primera salida al exterior fue en 1997 con el Teatro Lírico Rodrigo Prats, siendo corista a Lima, Perú, que fuimos 3 veces. Luego yo después fui solo a un concurso en Trujillo, pero esa fue la primera vez que salí en mi vida, con 18 añitos o 17, no recuerdo bien, a Lima, Perú, con la temporada de zarzuela que llevamos Los Gavilanes del maestro Jacinto Guerrero y Las Leandras de Francisco Alonso. ¿Y Primavera de Pyongyang qué significó para la carrera de Yuri? Una cosa muy hermosa. María Dolores también fue y muchos otros cantantes holguineros, la maestra Naya también, Nelson Martínez. Varios cantantes holguineros han tenido esa oportunidad de ir a Pyongyang. El Festival Primavera de Pyongyang es una belleza. Son 15 días de arte puro del mundo entero, todas las manifestaciones. No es competitivo, es solamente expositivo de todas las artes, arte circense, pianistas, ballet, cantantes de ópera, de todo. Fue una experiencia muy hermosa. Pero conocer Asia. Sí, cuando ibas en el avión, llegaron a Moscú, hiciste un concierto en Moscú antes de llegar Así es, eso fue un gran privilegio. Estuve 8 días en Moscú y tuve la oportunidad de hacer un concierto organizado por la Embajada Cubana en Rusia y en la Galería Fénix de Moscú, acompañado al piano por el maestro cubano-español, porque hace 13 o 14 años que vive en Madrid, España, el maestro Alberto Joya, que es cubano. Y bueno, fue una experiencia hermosísima. También la etapa en La Habana fue siempre poderosa y sigue siendo, porque me ha enseñado tanto. He hecho tantos títulos en La Habana, zarzuelas, operetas, óperas de bel canto, ¿entiendes? Verismo, he hecho todo. Ha sido una etapa muy hermosa. Todavía no lo hemos contado todo, indudablemente. Contaremos más del tenor Yuri Hernández aquí en Holguín TV, porque hay mucho que contar y mucho que ver. Hemos descubierto una carpeta de fotografía que ahorita vamos a poner en pantalla, si lo permites, Yuri. Claro que sí, claro que sí. No vaya a ser que después que pongamos esa carpeta, entonces ya no seamos de la gente que quieres. Ustedes son dueños, hagan lo que quieran. Ustedes no se vayan de la sintonía, sean nuestros cómplices.
pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas al fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Sin ti no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas al fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. ¿Qué decirte de ese gran amigo que se llama Yuri Hernández, Durán Hernández? Es el ser más apasionado que he conocido en mi vida. Creo que en toda su gama como artista, como persona. Pero bueno, en la parte artística es el ser que más ama la música, no puedo decirlo de otra manera. Pueden haber muchos, pero bueno, él es uno. Es el más serio a la hora de entregarse a trabajar. Es el más estudioso. Es el que da un buen consejo cuando tiene que darlo. Es el que defiende también el trabajo a capa y espada. Se merece todos estos logros y se merece mucho más. Le queda mucho por andar. Le queda mucho por andar a Yuri Hernández. En el 2007 estuviste en Viena. Hemos de hablar de esos 2 años Sí. en Lienz, cantando en la Casa del Trompo. Pero antes que me cuentes eso, también pusimos esa cámara que estuvo allá en el Lírico delante de otro amigo tuyo, que sugiero que veas ahora, enseguida. Millán. ¿Te ha hecho bailar Millán alguna vez? ¿Lo ha conseguido? Hombre, claro, claro. Yo bailé muchísimo siendo corista, muchísimo. Recuerdo la puesta de las Leandras. Oh, como 7 u 8 cambios tenía. Bailaba muchísimo. Sí, sí. Oye, lo que dijo Millán a las cámaras de Holguín TV hablando de Yuri Hernández. Yo tengo el placer de conocer a Yuri desde que era un niño, desde que andaba corriendo por el teatro y miraba los ensayos del teatro lírico. Y bueno, ya cuando ya se convirtió en artista, ya empezó en la compañía, siempre podría decir que fue de los buenos. O sea, un buen artista, serio, responsable, siempre a pesar de su juventud cuando empezó, siempre se tomó muy en serio el trabajo con el coro donde él empezó, creo que fue de los destacados, o sea, lograba hacer bien las coreografías y siempre fue de los puntales, o sea, eso me parece importante señalar. Y cuando ya empezó a tomar también personajes como solista,
También lo demostró con mucha madurez, mucha responsabilidad cuando estuvimos en Perú, que cantó, y en toda su carrera. O sea, para la opinión que merece es la mejor, porque siempre ha sido un profesional. Creo que es el ejemplo del artista que estudia y que sabe lo que quiere. Que eso para mí es un ejemplo para los demás. Estudia, se supera cada día, tiene los suficientes conocimientos y lo ha demostrado aquí en Holguín, en el resto de Cuba y en otros países, ¿no? Es un artista digno de admirar. Muchas gracias. Mía. Sin lugar a dudas, eres un artista digno de admirar, como también la persona que tengo anotada en este papelito que llamó por teléfono, nada más y nada menos que Alfredito Más. En el 2007 fuiste a Viena precisamente con Alfredito Más. Sí. ¿Qué cosa es a lo que tú llamas sopa de agua de cisterna? Eso fue un paquetico de sopa que nos dieron porque estábamos en una habitación, Alfredo Más, mi hermanito querido, le mando un abrazo si está viendo el programa, un paquetico de sopa que nos dieron, que aquello sabía a rayo. ¿Quién hizo la sopa? ¿Quién Alfredo Más, que es el cocinero, y empezó a hacer un arroz blanco que se puso, pero que era bola de nieve el arroz blanco aquel. Bola de nieve, negro, pero increíble. Y la sopa aquella, espantosa. Y nosotros, del hambre que teníamos, como no llevábamos dinero, no estábamos autofinanciados. Solamente fuimos a concursar, a probar suerte, a representar a Cuba. Y entonces me acuerdo de esa sopa, eso fue impresionante. Después de comer esa sopa, fuiste a cantar y fuiste uno de los finalistas. Por eso después te contrata la ópera de Linz. De Linz. Linz. Sí, la ópera de Linz. Sí. Bueno, lo del concurso de Viena fue una experiencia, la verdad, que inolvidable, irrepetible. Y cuando yo me encontré allí y empecé a escuchar a los demás cantantes, yo dije, ¿qué tú haces aquí? Recoge las maletas y vete para Cuba, que aquí no hay nada que hacer, por el nivel tan alto de los competidores. Empezaron audicionando 3.000 cantantes de todo el mundo, dejaron 162 y al final quedaron solamente 16. Y yo fui el único latino que llegó a la final. O sea, no gané ni primero, ni segundo, tercero, pero fui finalista de un concurso tan importante que de ahí han salido grandes voces, grandes estrellas del firmamento musical operístico del mundo. Y eso para mí fue muy estimulante y me ayudó a seguir estudiando y a ver que no estaba tan perdido. Fueron 2 años en esa ópera después del concurso y has dicho que odias la nieve y que te es imposible vivir en un país donde cuando te pasa una rubia despampanante por al lado no se le puede decir un piropo porque ella responde con un gesto desagradable. Han ahondado bien profundo en la vida. Sí, eso fue terrible. Eso fue en Viena que traté de agasajar, ¿no? De piropear a una rubia hermosísima, pura raza, de esa europea linda. Y eso allí es acoso sexual, no puedes estar mucho rato detrás de una mujer, detrás de una persona, no puedes hacerle señas. Yo le tiré un besito y todo y le dije cosas en inglés, ni aún así, y la muchacha me hizo así, este gesto terrible, y eso fue para mí impactante. Y luego llegué y lo conté, y me dijeron, no, eso no se puede hacer aquí, por muy bella que sea, tú no puedes decirle nada. Y entonces es terrible, y bueno, y la nieve es hermosa, los que no la han visto anhelan verla, pero cuando te pasas 7 meses, hermano, con la nieve hasta aquí, es triste eso, es difícil. Fue la nieve, fue las mujeres, fue la comida de allá tan diferente a la de acá. ¿Qué fue lo que hizo que cuando concluyen aquellos 2 años del contrato querían que lo prorrogaras y tú dijiste redondamente que no? Dijeron muchos que era una locura, que era absurdo. Así es. Muchos amigos me dijeron estúpido, me dijeron loco, me dijeron ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer en Holguín? ¿Cómo vas a renunciar a estar en Europa cantando en un teatro importante? Pero yo te digo, César, sinceramente, la parte personal de un artista es terrible. Yo echaba menos, tenía momentos de tristeza, de soledad, estaba en un 7º piso solo, el idioma, que a pesar de que pasé 2 años allí y conocí un poco el idioma y lo machaco un poquitico, no puedo decir categóricamente que hablo alemán. Y eso me hacía mi vida en inglés y en italiano, y eso era muy difícil. Y aparte de eso me ofrecían obras, la cuestión técnica primó, me ofrecían obras para interpretar que en aquel momento que yo tenía 30, 31 años, eran obras excesivamente dramáticas, pesadas, oscuras, largas,
y como tenor único, es decir, no me ofrecían la oportunidad de tener un tenor alternante porque era solista fijo de la compañía. Y entonces yo pensé, medité mucho y pudo más el no. El intendente general, recuerdo una frase célebre que la desaproveché porque me dijo, queremos tenerte aquí por mucho tiempo, ¿qué quieres cantar? Pero mi depresión dijo, me voy para Cuba. Te llamaba el Callejón del Tamarindo. Vamos a hacer una breve pausa y ya casi vamos a abrir esa carpeta de fotografías que tenemos guardada para casi el final del programa. Vamos a ver. Bueno, pues un clip y ya estamos viendo algunas de las fotografías. Aquí estás con un grande artista. Sí, así es. Eso fue aquí en los estudios de aquí de la televisión, que vine a hacer un programa de televisión y él estaba y conversamos un rato y bueno, ahí está la foto de recuerdo. Ya, vamos a ver si pasamos a la siguiente, que nos ayuden allá los técnicos. Y mientras pasan la fotografía, Yuri, bueno, no todavía, pero acá sí estamos viendo por el monitor que te vemos con otras personas. Oh, el gran tenor Francisco Araiza, que lo conocí en México. Ya, ¿y ahora? Ferruccio Furlanetto, el gran bajo italiano, una leyenda de la ópera mundial. Norma Fantini, soprano enorme. Rolando Villazón, el tenor mexicano, maravilloso. Ya. Qué foto más hermosa esa. Sí, cierto, pasamos de fotografía y ahora... Ramón Vargas, y otras palabras mayores, un gran tenor mexicano. José Cura, ¿para qué decir? Son grandes estrellas que tuve la oportunidad de conocer. Asher Fisher, el director de orquesta. Elena Herrera, maestra cubana que ha dirigido a grandes de la lírica en el mundo. El maestro Fran Fernández, que me privilegió con su compañía, con su arte. Y cuento con su amistad también. De Viena. Sí. Reinauguré el Teatro Suñol con el maestro Fran Fernández. Fue el propio Frank quien pidió que cantara. Así es. El maestro Frank solicitó mi presencia, sí. ¿Qué foto más hermosa? Cuando concluyó tu interpretación en la reinauguración del Teatro Suñol. Ese día quitaron la novela por la televisión para transmitir. Así es, fue una cosa hermosa. La reinauguración del teatro. Qué foto más linda con mi maestra querida, Naya de Provenza. Y aquí en la Feria del Libro, dedicada a Pablo Armando Fernández, acá con Mundito González. Eso fue en México, yo solo en México, sí. En la tumba de Wolfgang Amadeus Mozart en Viena, la tumba del tenor italiano Mario del Mónaco, la maestra María Luisa Clark, gran cantante. El comandante en jefe, que lo conocí cuando en la inauguración de Pesquero 3, mi maestra nuevamente, qué gusto me da verla. El maestro Raúl de la Rosa, Oreste, bueno, coterráneos y amigos artistas de Holguín, Pedro Luis Ferrer, sí. Y Tony Ávila, qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, César, por haber traído esta foto. Más el Cuarteto Pizzicato, mis amigos queridos de Caricare. Artistas enormes, mira Ronel, el gran escritor cubano, artistas enormes. ¡Oh! Una de tus pasiones, una de tus pasiones. Dijiste, el veneno. Dijiste que tus pasiones son la música, las mujeres y la comida. Absolutamente. Mira, eso fue un regalo para mi cumpleaños del amigo... ¡Ah! Mira eso. El cake que pasamos, que vimos, era el regalo de Alfredo Más. ¡Qué belleza! La comida es una maravilla. Cierto. Y la música es una gloria también. Yuri, ahí ves que soy un gran comilón. Ha sido muy, pero muy bueno tenerte en el estudio hoy. Sé que hay por ahí un regalo que no sé si vamos a tener tiempo de mostrar. Un regalo que te hizo precisamente Onelio y Ronel, tus amigos. Sí. Porque sé que eres además una persona que adoras a Pavarotti. Sí. Y hasta una carta de Pavarotti recibiste hace 2 o 3 días eso atrás. Es obra de la generosidad y el alma buena. Ahí lo estamos viendo. De 2 amigos queridos. ¿Está saliendo acá? Sí, acá. Sí. Eso es una escultura que me hizo el gran actor humorista Onelio Escalona, mi amigo querido. Y él sabe de cuánta admiración yo tenía por Pavarotti. Y ahora partirás en la primera quincena de enero hacia La Habana, harás ópera otra vez. Sí, fui invitado por la Asociación Internacional Richard Wagner de Múnich, Alemania, a hacer Tannhäuser de Richard Wagner, una ópera dificilísima, me está costando mucho, estoy estudiando como un perro, literalmente estudiando mucho. Es una ópera difícil, larga, pero bueno, se va a hacer en La Habana, en coproducción con el Teatro Lírico Nacional de Cuba, y las funciones serán en marzo del 2016. Espero que todo salga
salga bien. Quiero agradecer rápidamente, sé que la televisión, el crono es terrible. Sí. Quiero agradecer rápidamente y sinceramente la generosidad, la humildad y la nobleza que han tenido de invitarme, de acordarse de mí, de traerme a estos estudios que tantas cosas lindas me han dado. Ya lo dije al principio, tu presencia aquí es un orgullo para todas esas cámaras que te han estado retratando todo el tiempo. Yuri, gracias. Éxitos allá en La Habana y nos Muchas volveremos gracias. a encontrar. Gracias. Siempre nos volveremos a Muchas encontrar. gracias. Sobre todo, gracias por ser el gran tenor que eres y por ser el tremendísimo holguinero que eres. Gracias, muchas gracias, César. A ustedes, amables televidentes, gracias por la sintonía.